Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas les saludo con gran entusiasmo en este día, hoy empezando una semana, terminando el mes de enero, y en este 31 de enero del 2022 les saludo con mucho cariño, con gran entusiasmo, a nombre de los que aquí hacemos este programa todos los días a través de la radio, de la televisión y por supuesto a través de las vías digitales para llegar hasta ti donde quiera que te encuentres. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y como siempre les saludo con entusiasmo, con cariño, y a nombre de todos aquí empezamos ahí un resumen con lo más importante que ha sucedido en las últimas horas en México y en el resto del mundo. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, les quiero decir que en el cuarto trimestre del año que terminó y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral mostraron una disminución otra vez en el último tramo del año pasado del 0.1% en términos reales, o sea, por arriba de la inflación, con relación al tercer trimestre. A tasa trimestral, el PIB de las actividades terciarias, o sea, servicios, se redujo 0.7%, el de las secundarias, o sea, manufactura, creció 0.4% y las primarias aumentó 0.3% en el cuarto trimestre del 2021. A tasa anual y con series ajustadas de manera estacional, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto mostró un avance real del 1%. Por actividad económica, los incrementos fueron del 4.8% para el PIB en lo primario, 1.6% para lo secundario y 0.1% en lo terciario, es decir, en los servicios. En el 2021 el PIB oportuno aumentó 5% respecto al 2020 con datos desestacionalizados. Falta por saber, y esto se dará a conocer en las próximas horas, seguramente hoy, mañana, miércoles, estamos hablando de los primeros 3-4 días del mes de febrero, el Producto Interno Bruto en lo general, en lo que fue el año que terminó. Este 2022, la recuperación de la economía mexicana continuará, pero con limitaciones provocadas por desequilibrios en la oferta que impactan directo a la inflación. Esto lo admite Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Es oferta, pero no lo dice, pero pues también demanda, ¿no? O sea, no es un círculo completo. El subsecretario de Hacienda refiere que en la primera mitad del 2021, en México y en el mundo, se consideró que los choques de oferta que provocaron una elevada inflación eran temporales, pero en segundo semestre se identificó que estos se prolongarían y con ello la inflación pega duro y se queda. Y Llorio habla. Por la pandemia. Bueno, pues ahí tenemos. ¿Lo podríamos repetir para si ya entró el audio, por favor? Que hacia adelante lo que vamos a observar es una recuperación que va a estar siendo limitada por estos choques de oferta que están siendo causados prácticamente por la pandemia. Sin dar detalles, Gabriel Llorio aceptó que Hacienda no coincide con analistas económicos que advirtieron que México está en medio de una estanflación, es decir, un estancamiento económico con altas inflaciones, pero dice... Por ahí se habla mucho de procesos de estanflación, nosotros no concordamos que estemos en una situación como tal. Al referirse a la tan mencionada recesión técnica, Llorio respondió que para considerar que existe, no solamente se debe de tener en cuenta la caída del Producto Interno Bruto. Hablar de una recesión técnica sentimos no realmente está capturando la dinámica económica que se está observando por los efectos de la pandemia y sobre todo por estos efectos, por estos choques de oferta
Y demanda, Llorio, y demanda también. Llorio confirmó que el gobierno seguirá apoyando a Petróleos Mexicanos tal como lo instruyó el economista de economistas de México, el presidente de la República. Vamos a seguir apoyando a la empresa. Es una estrategia que hemos identificado que se tiene que realizar de manera gradual durante los siguientes años, pero siempre manteniendo las finanzas públicas y tratando y siempre blindando precisamente el impacto que pueda tener en el balance público, en el balance del sector público. Eso es cuando ya no tienes explicaciones para lo que ya no hay explicación, entonces mejor bajas la cabeza y dices, bueno, pues vamos a tener que hacerlo así. En el 2020, de apoyar a Petróleos Mexicanos con las cantidades con las que se le ha apoyado y dar los resultados que está dando, es un suicidio. En el 2021, el gasto en el sector público de México fue de 6,738,858 millones de pesos, 6.4% más que en el 2020, de acuerdo con el informe trimestral de las finanzas públicas de Hacienda. También fue mayor en 481,714 millones de pesos al monto que el gobierno federal tenía previsto, es decir, de lo que se tendría que haber gastado, se gastó $500 millones de pesos más. La Secretaría de Energía fue la dependencia federal con mayor aumento en su gasto en el 2021. Ascendió el gasto a 319,272 millones de pesos, 489.5% más que en el 2020, debido al aumento en los recursos que se dispersaron para la refinería de Dos Bocas. El monto también fue 5.8 veces superior al gasto que estaba programado para la dependencia, de acuerdo con un informe trimestral de finanzas públicas de Hacienda. De los 319,272 millones de pesos, más de un tercio se ejerció en diciembre. La Secretaría de Turismo, que tiene a su cargo el Tren Maya, otra de las obras prioritarias del presidente, también registró un incremento considerable del 153%. Rocío Nale, la secretaria de Energía, dice que no habrá expropiación alguna con la reforma eléctrica que propone el gobierno federal. Es un muy buen modelo, nos llevó mucho tiempo, pero encontramos este buen modelo. No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan. No, están diciendo que no se queden, ¿no? Que es algo, es casi lo mismo, pero no es como las medicinas similares, ¿no? Nale advirtió que sí podría cancelarse si prospera la reforma. Por ejemplo, hay contratos anclados, los que la Comisión Federal de Electricidad mantiene con sociedades de autoabasto, y ahí otra vez vuelven a satanizar a Oxxo, a FEMSA, a Bimbo, a Walmart, a Cemex, las mismas que ya, por cierto, presentaron amparos. La CFE y todo el pueblo de México va a tener un esclavismo comercial a 20 años, porque en una pasada administración se firmaron estos contratos leoninos. Leoninos, dice la señora Rocío Nale. Según Nale, la propuesta que conlleva a la reforma es que la Comisión Federal de Electricidad genera el 54% de la electricidad y el 46% restante los privados. El 46% les va a dar a todos los privados que ya están aquí en México una participación muy importante para que ellos ahí, en un libre mercado justo, participen, entre ellos, participen, y nos van a ayudar incluso porque la CFE en su 54% va a generar en una forma competitiva. No es competitiva porque la CFE va a mano y las energías alternativas van detrás, al final de la cadena, cuando al principio el acuerdo era al revés. ¿Para qué? Para llevar a México a la tendencia de llegar a tener finalmente energías sustentables en el paso del tiempo. La Comisión Reguladora de Energía comenzó el 2022 negando nuevos permisos para generar energía eléctrica a privados.
Hay 4 autorizaciones solicitadas por Energía Sierra Juárez Holding, una cosa que se llama FP Proyectos de Energía Renovable, Mares Energía y Energías Renovables Valle del Mezquital. El primero es para una central que se ubicaría en Baja California, con una capacidad de 72 megas. El segundo en Campeche, con una capacidad de 9.9 megas. El tercero en el Estado de México, con 25,5 megas. Y el último en Hidalgo, con 29.2 megas. Todos operarían con energía fotovoltaica, es decir, con energía solar. Hoteleros, y esos no recibieron el permiso, que ya estaba promovido, ya se habían hecho las previsiones para que hubiera las inversiones de estos 4 proyectos, nada. Hoteleros de la Riviera Maya y Tulum, ubicados en el tramo 5 Norte y 5 Sur del Tren Maya, agradecieron al presidente el cambio de trazo del proyecto férreo, pero el presidente aclara que la variación aún está en duda. Y de Tulum a Cancún todavía estábamos viendo lo de los trazos, porque no queremos imponer nada. No queremos imponer nada. No quisieron prever nada, porque cuando se empezó el Tren Maya, la ruta debió haber estado absolutamente determinada en los derechos de vía, y esto no se hizo. No se hizo, presidente. No justifique sus improvisaciones a decir que no quieren imponer nada a nadie, porque si fuera así, el Tren Maya simplemente no se haría. La reubicación del puesto central de control de Delicias del metro costará 34 millones de pesos, según informa el sistema de transporte colectivo. El traslado de tableros electrónicos para monitorear el avance de los trenes en las 12 estaciones del metro se llevará a cabo por adjudicación directa, otra vez. Adjudicación directa y no por concurso. La Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York aprobó el plan de reestructura para Aeroméxico, para que la aerolínea salga del capítulo 11 de la ley de quiebras, de la ley de bancarrotas en los Estados Unidos. Y de esta manera la firma obtuvo la aprobación judicial para eliminar $1,100 millones en deuda y entregar una participación accionaria a Apollo Global Management, compañía de inversión que le ayuda a mantenerse a flote después de que se declarara la bancarrota en junio del año antepasado. La Organización Internacional del Trabajo declinó la invitación para enviar observadores a las votaciones de la planta General Motors de Silao para elegir sindicato. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral informó que el organismo internacional no participará porque no tiene presupuesto asignado para cumplir con la labor. El replanteamiento del programa Ciudad al Aire Libre que propone el gobierno capitalino podría dar pie a que se repitan abusos de restauranteros debido a que no se contemplan sanciones, según advierten organizaciones ciudadanas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, hasta diciembre del 2021 se expidieron 1,318 permisos a restauranteros para poner enseres en la vía pública. De estos, 618 fueron locales en la alcaldía de Cuauhtémoc, 181 en la Benito Juárez, 171 en Miguel Hidalgo y 122 en Coyoacán. Esto tiene una explicación. Con la pandemia era mejor tener sillas y mesas afuera de los restaurantes para que pudiera haber una convivencia más al aire libre. Y esto yo creo que se explica. Esto no solamente ha pasado en México, ha pasado en todas partes en el mundo. Yo no le veo ahí mayor problema desde nuestro punto de vista, ¿no? Aquí en la redacción. La mansión en Houston, donde vive José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, representa un grave conflicto de interés que debe investigarse a fondo, según denuncia Julián Rementería, coordinador del PAN en el Senado. Argumentó que la autoridad republicana en la lucha en contra de la corrupción del presidente es una farsa. Opina que no tiene autoridad moral para llenarse la boca en contra de la clase media y alta. Aclara que cualquier persona tiene derecho a generar riqueza siempre que sea honesta. Explica que en el inmueble, que este inmueble donde vive el hijo del presidente
estaba a nombre de Keith Schilling, alto ejecutivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo que tiene contratos con Pemex por $150 millones. Yo pienso que ahí puede haber una buena explicación. José Luis Vargas, magistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, logró terminar con la orden judicial que reabrió una investigación en su contra por presunto lavado de dinero por 36.487.000 pesos. El 30 de julio pasado, por impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera, Marco Antonio Fuerte, juez de control, revocó el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía General de la República en favor del magistrado por este hecho ilícito. Sin embargo, Julio Beredín, que es juez séptimo de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene facultades para impugnar el hecho y la Unidad de Inteligencia Financiera puede presentar un recurso de revisión. En medio de escándalos que lo vinculan con la delincuencia organizada, en su tercer informe, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, dijo que su administración no pacta con criminales, que no hay intocables y que él, en su gobierno, lo que busca es la paz. Trabajamos en la Procuración de Justicia y Seguridad. Los resultados han sido de alto impacto. Aquí no hay intocables, ni solapamos a quienes atentan contra la paz social. En Morelos no pactamos con la delincuencia organizada. Cuauhtémoc, ponte a jugar fútbol, por favor, no hagas otra cosa. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, dijo que el gobierno jamás cruzará la línea entre servir al pueblo y servir al crimen. Tengan la certeza de que quienes integramos el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen. Servir al crimen. Caray, qué buena frase, ¿eh? Habría que acuñarla en algún lado. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, quiero decir que aquí en Cancún, en Quintana Roo, quien se dedica al comercio no se salva. Todos pagan cuota al crimen organizado, según acusan empresarios en la zona. Dicen que la mayoría son extorsionados para pagar entre 10,000 y hasta 100,000 pesos mensuales mediante amenazas de ejecución, o bien les amenazan con quemar sus negocios. Pusieron como ejemplo a un empresario italiano en la zona hotelera, le cobran 2,800 euros al mes, unos 60,000 pesos en promedio. Dicen que una discoteca paga lo que ahora los chavos le llaman el antro, ¿no? Pagan 100,000 pesos al mes. La extorsión también implica la venta de drogas en el negocio, que esos los obligan a hacerlo. Calcularon que los delincuentes encuentran en la extorsión una ganancia que va de los 90 a los 150 millones de pesos mensuales. Esto en Quintana Roo. Y además, esto también es una práctica en toda la República Mexicana, esto lo sabemos. La participación del FBI y otras autoridades internacionales en Quintana Roo, tras el asesinato de 2 canadienses la semana pasada, es parte de un proceso de capacitación a sus agentes y no viola la soberanía ni al debido proceso, según dice Óscar Montes de Oca, fiscal del estado de Quintana Roo. Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, asegura que las labores de los agentes de su país en Quintana Roo se enmarcan en un tratado de entendimiento bicentenario, el nuevo programa de cooperación binacional en materia de seguridad. En un operativo conjunto entre la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Guanajuato, se aseguraron 3 inmuebles, drogas, armas, vehículos del cártel Jalisco Nueva Generación. También se detuvo a 13 personas que se encontraban en puntos asegurados en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 para contribuir a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz. Al menos 7 personas, entre ellas un bebé y
un menor fueron asesinadas en la comunidad de La Chiva Brava, en Silao, en Guanajuato, según medios locales. Dicen que una familia fue atacada a tiros desde 2 vehículos que transitaban por un camino de terracería. 6 personas fueron asesinadas, una más resultó herida tras un ataque en el municipio de Mineral de la Reforma, en Hidalgo. 3 jóvenes fueron golpeados, rociados con combustible y quemados vivos en un domicilio en Chilpancingo, en Guerrero. 1 muere y 2 están hospitalizados muy graves. Beverly, de 24 años, quien pasó más de una semana presa en Puebla por atacar a un conductor que intentó violarla, fue liberada luego de que una juez determinara como ilegal su detención, según ya confirma su propia familia. En los 16 parques más grandes o concurridos de la Ciudad de México se han dado 218 víctimas de robos con violencia de celular, dinero y objetos varios entre enero y noviembre del año que terminó. La seguridad en este tipo de espacios abiertos cobra mayor importancia, pues se trata de lugares bajo riesgo para la transmisión del COVID y de una alta utilidad para la recuperación de la salud emocional que afectó al confinamiento en el momento más difícil de la pandemia. México vive uno de los momentos más violentos en contra de la prensa y de la libertad de expresión. Artículo 19 documentó 28 periodistas asesinados de diciembre del 2018 a la fecha, lo que convierte a la primera mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la primera mitad de un sexenio más cruel en contra de la prensa en los últimos 4 sexenios. De acuerdo con los registros de la organización, en los primeros 3 años y 2 meses de gobierno de Vicente Fox, hubo 6 comunicadores muertos, con Felipe Calderón 25, con Peña Nieto 17. Si bien los años más duros contra los trabajadores de medios de comunicación se vivieron bajo la gestión de Peña Nieto, en 2017 mataron 12 periodistas y en 2016 11. El asesinato de 3 en las últimas semanas preocupa a especialistas por la creciente violencia. El Comité de Protección a Periodistas anotó 13 asesinados entre el 2019 y el 2021. Investigaciones de la Fiscalía General de la República apuntan a Eugenio Imaz, exdirector del CISEN, como responsable del espionaje con el sistema Pegasus a más de 15,000 personas en México. Entre ellas hubo políticos, empresarios, hubo también entre nosotros periodistas cuyos celulares fueron intervenidos entre el 2013 y el 2017. Archivos Excel con la relación de las comunicaciones intervenidas fueron enviados por empleados de la empresa que comercializaba en México el software a correos electrónicos de funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional cuando su director era Imaz en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno federal pospuso de nuevo el diálogo con el PAN previsto para este lunes. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, dice que es una falta de seriedad. Advierte que de ocurrir otro aplazamiento, el PAN cancelará las mesas de diálogo. Atribuye la dilación a que el PAN exigió se aclare el conflicto de interés, tráfico de influencia y corrupción sobre las casonas que habita su hijo Andrés Manuel López Obrador allá en Houston. Antares Vázquez, legisladora del ala dura de Morena en el Senado, descartó que en la pandemia en el grupo haya riesgo de ruptura con su coordinador Ricardo Monreal, argumentando que su liderazgo no está en duda, y es justamente lo que está en duda. Y por supuesto, Adán López, secretario de Gobernación, a nombre de Andrés Manuel López Obrador, llamó a preservar la unidad y celebró la disolución de la comisión que se formó para revisar los casos de violaciones a los derechos humanos en Veracruz, cuya creación alentó Ricardo Monreal. Y me dijo, va a comenzar una nueva etapa en el Senado de la República y tiene que ser la etapa de la unidad, tiene que ser la etapa en la que privilegiemos sí el diálogo, la tolerancia, el respeto, el acuerdo, pero lo primordial es que haya primariamente unidad entre quienes estamos en casa. Bueno, eso es lo que dice Adán Augusto. Sigue.
No va a ser fácil, desde luego, la batalla para que tengamos reforma constitucional, reforma eléctrica, pero no podemos darnos el lujo de menospreciar el trabajo y lo que ustedes representan. 20 agentes mexicanos operarán en territorio estadounidense para intentar frenar el tráfico de armas hacia México. Y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano lo dice de esta manera. Estados Unidos aceptó que México envíe hasta 20 o 23 agentes que se van a concentrar en el tema de armas. Es decir, aplicar el principio de reciprocidad. Ya está la Cancillería trabajando para ello en combinación con el Gabinete de Seguridad. Es lo que dice al participar en la sesión plenaria de Morena y tras aceptar que hubo un desencuentro muy grande por la detención arbitraria del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, Marcelo aseguró que ahora se transita por la ruta del respeto mutuo. ¿Puede haber diferencias en otras cosas? Pues sí, pero hay una arquitectura que permite que se resuelvan esas. Este lunes, el gobierno federal va a iniciar asambleas para definir a la mitad del sexenio planes educativos. Fíjense nada más, después de que precipitadamente se mandó a hacer los libros de texto gratuito para este ciclo escolar, ahora está otra vez la SEP llamando a que haya una especie de tanque de pensamiento en el que se replantee la educación en México. Que pues esto debió haber sido al principio de la administración. Y para eso hace muchos años, ¿no? Pero digamos al principio de la administración, si hablamos de la responsabilidad de este gobierno. Y este gobierno apenas está convocando para esto. Y por si fuera poco, Delfina Gómez, la titular de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer que el gobierno federal buscará que el nuevo modelo educativo abarque no solamente la educación básica, sino también la media y media superior, y lo dice de esta manera. Lo que se refiere a educación media superior, pues está desarrollar el modelo educativo de la 4 transformación en la escuela de media superior y sentar esas bases que tenemos como precisamente nueva escuela mexicana. La escuela mexicana, según las bases de la 4 transformación. Yo pensé que eran bases educativas que no tienen ideología, pero pues la ideología de la 4 transformación es parte del proyecto. Gilberto Guevara Niebla, ex subsecretario de Educación Básica, calificó como una demagogia brutal esta acción y considera indispensable realizar un diagnóstico previo para tener información precisa sobre la situación de la educación en México y entonces hacer ajustes. Mario Delgado, este hombre, lo que queda de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que lo han recibido a huevazos, increpándolo, sacándolo de recintos en donde se reúne con morenistas, aceptó que conoció a Sergio Carmona, empresario de Reynosa, ligado al huachicol y que fue ejecutado en San Pedro Garza García en noviembre pasado. Sin embargo, negó que haya viajado con él en un avión del huachicolero. Al presentar a Marina Vitela como precandidata única de Morena al gobierno de Durango, Mario Delgado aceptó que Carmona pretendió aportar recursos para las campañas electorales en Tamaulipas y él heroicamente se hizo a un lado porque es un prócer de la honestidad. Pese a que el gobierno federal sostuvo que tiene controlada la pandemia por el COVID, no sé cómo esto lo puedan decir, el número de muertos por la enfermedad alcanzó cifras no previstas. En el Panteón de San Agustín, en Chimalhuacán, Estado de México, hasta en las paredes comenzaron ya a sepultar cuerpos. La oficina de la administración y el sótano están ocupados por ataúdes. En mayo del 2020 arrancó la construcción de hileras de 4 gavetas a la altura de 2 paredes perimetrales que fueron ensanchadas para colocar ataúdes en paralelo, y con ello pues hay una presencia inusitada de muertes que van por arriba de las expectativas de un año en función de una media aritmética. La tendencia al alza de contagios y hospitalizaciones por COVID se detuvo en la Ciudad de México, según dice Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno. Número 1, están bajando el número de positivos en la ciudad.
y de porcentaje de positividad en la última semana. Número 2, hay una estabilización en los ingresos hospitalarios. Xiomara Castro, aprendas este nombre porque es la primer presidente mujer en la historia de Honduras, dice que hay que seguir entretejiendo la relación diplomática con México. Sabemos que México ha sido un aliado y muy solidario con este pueblo hondureño. Sé que vamos a seguir construyendo esos lazos de unidad, de solidaridad entre nuestros pueblos. Xiomara es esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue depuesto en el año 2009 por un golpe militar. Rosalinda Bueso, esposa de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que también es de allá, fue embajadora de Honduras en México durante la administración de Manuel Zelaya, para que vayamos ahí entretejiendo. Alberto Fernández, presidente argentino, anunció que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar una línea que se adeudaba por $44 mil millones. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir. En Conroe, en Texas, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, prometió indultar a los que participaron en el violento asalto en contra del Capitolio si es que gana otra vez la presidencia de los Estados Unidos. Lo dijo así. If I run and if I win, we will treat those people from January 6th fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. Están siendo tratados de manera deshonesta y entonces yo los voy a perdonar a todos los que atacaron el Capitolio. Fíjense nada más, este sí, con este hombre sí se puede saber lo que está pensando. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pide a los países occidentales que eviten fomentar el pánico frente a la concentración de tropas rusas en la frontera con su país. Explica que no desea que se perjudique más a la economía ucraniana. Vamos a hacer una pausa, regreso aquí con más información. Este es Central FM Equilibrio. Esta información llega hasta ti con la mayor pureza que se puede ofrecer en un medio de comunicación, bajo el principio de que todo con México, nada en su contra, todo con nuestro país. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Dice que si me permiten hacer una recomendación para este 2022, yo les diría que nos ajustemos a lo estrictamente necesario y que tengamos una reserva monetaria, de ser posible, para cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar durante el año que corra. Porque va a ser un año complejo, cuando venimos de 3 años muy, muy complicados. El primero con una recesión relativa, pequeña, el segundo con una gran recesión, el 2020, el tercero con una recesión que hasta este momento le podríamos llamar una recesión técnica. Habría que ver en los detalles de lo que es el cierre, de lo que fue el cierre de este 2021, pero todo apunta a que en términos reales, es decir, por arriba de la inflación, tendremos una recesión importante que se esperaba que en el segundo semestre, la segunda mitad del año pasado, pudiéramos haber tenido alguna forma de recuperación, pero después llegó la variante Delta, vino un golpe, después la Omicron, vino otro golpe, y con ello llegó una cuarta ola y así sucesivamente hasta un punto en el que la cadena de suministros sigue rota, la cadena de pagos sigue trastocada, sigue fuerte, hay un nivel de morosidad importante en el sistema bancario que no se había visto proporcionalmente, y luego tenemos un proceso inflacionario que viene de un complejo global en donde se nos
llega de frente la inflación de los Estados Unidos, impacta a la economía mexicana y esto hace que terminemos los números en el 2021 en un proceso que estoy seguro acabará siendo recesivo. Ahora, de todo esto, los sectores de la economía han tenido luz y han tenido sombra, pero para fines individualizados, si bien es cierto por sector, a lo mejor suena un tanto frío, si individualizamos a los resultados de la economía, veremos que hay en la economía mexicana, empezando este 2022, muchos millones de jefes de familia que hoy o tienen un ingreso menor al que tenían antes de la pandemia o no tienen un ingreso porque no tienen un empleo. Y si tienen alguna forma de ingreso, este viene de la economía informal. Bajo todas estas condiciones que se están dando en nuestro país, es que les recomiendo que nos vayamos con mesura, porque sé que muchas personas en este momento están comprando sus insumos de la canasta básica a crédito. Lo sé, lo sabemos por las cifras que nos están llegando de las estadísticas bancarias. Y pensamos que bajo los porcentajes con los que se dispersa el crédito en plástico en nuestro país, que son muy altos, la desproporción, hay un despropósito entre el endeudamiento y el compromiso que se adquiere con él, porque es una bola de nieve que se va a estar haciendo cada vez más y más y más grande. ¿Qué viene para este año? Lo veremos más adelante aquí en el programa. Pero lo que sí podemos decir es que no hemos salido de la pandemia y sigue sobre nuestra economía la amenaza de poder tomar por parte del gobierno malas decisiones en este 2022 en la Ley Nacional de Hidrocarburos, en la Ley de la Industria Eléctrica, en la ley que regula a la opinión pública de una manera, desde mi punto de vista, desproporcionada, y en las formas que el gobierno federal ha tenido para atacar a la delincuencia organizada, que no han sido eficaces en lo que podría o tendría que ser un factor para promover a la economía en cualquier parte de México. Las extorsiones, los robos, los secuestros, todo lo que circula en nuestras vías de comunicación que lleva productos de un lado a otro y que son robados, desviados, vendidos en el mercado ilegal, todo esto está pegando muy directamente a nuestra forma de vivir. Entendemos que en la primera mitad del año pasado podríamos haber visto un proceso de recuperación y este no se dio, vino tirando abajo cada vez de que había algo que pudiera haber estimulado a la economía, lo vino tirando hasta llegar al final del año a una cifra que conoceremos pronto. Pero tomando en cuenta los primeros 3 años de la administración del presidente de la República, no habíamos tenido 3 años consecutivos con este deterioro tan grande económico como el que hoy llevamos. Esto provocará miles de casos de mexicanos migrantes. Esto provocará un desencuentro entre el proceso fiscal y los huecos fiscales que se irán viendo en el transcurso de los próximos tiempos, cuando las empresas empiecen a manejar niveles marginales que no les hagan expandir sus horizontes, sino conservar su planta productiva así como se encuentra. Es decir, lejos de tener en este año una economía en expansión, tendremos una economía supeditada a algunas cuestiones que van a ser fundamentales en este año que corre. Para mí, para no perder
digamos, el foco de la atención central. Para mí, el día fundamental en el 2022 será el 10 de abril, porque ese día se convocará a los mexicanos a ver si se busca y se encuentra la revocación del mandato presidencial. Quienes tratan de promover la revocación, que es pues, el gobierno de la Cuarta Transformación, está haciendo dos cosas. Está estimulando para que la gente que ama a López Obrador vote para que se quede. Y está tratando de hacer ver a la población que no quiere a López Obrador que la revocación es una trampa para que no acuda a votar. Y con ello irían solamente los que quieren que se quede, pero no irían los que queremos que se vaya. Yo te pido a ti, la trampa es la trampa misma. No le hagas caso a las voces que te dicen que no acudas. Acude y ve a votar, porque tú eres el único que puede cambiar el curso de la historia del país que tanto amas. Y si lo amas, no tires tus brazos al desánimo. Ve y vota este 10 de abril y obra en consecuencia. Pienso que todos los mexicanos todavía creemos que hay procesos democráticos en México controlados por el Instituto Nacional Electoral. Hoy que es nuestro, no perdamos esta oportunidad. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy con Jesús López, él es su director de análisis económico y financiero del Banco Base. Jesús, te saludo esta mañana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Yo quisiera que diéramos una repasadita a lo que fue el final lo que fue el 2021, si tú me lo permites, y que nos lleva a que se pudiera pensar que en este 2022 pudiéramos estar viviendo un proceso de estancamiento con una inflación importante, una estanflación. Desde tu punto de vista, el resumen general de lo que fue el 2021, ¿qué nos va a arrojar cuando salgan las cifras finales del PIB, las finales, sumadas y restadas, con respecto al problema brutal que traíamos en el 2020 con una recesión tremenda de casi el 9%? Desde tu punto de vista, ¿cómo fueron las cosas en el 2021 y qué esperas para este año que corre? Bueno, como bien comenté, las cifras finales se publican hasta el siguiente mes, las preliminares ya se publicaron ahora a las 6 de la mañana. La historia difícilmente va a cambiar con la publicación de las cifras revisadas. Como bien comentas, la economía de hecho ya está en estancamiento desde la segunda mitad del 2021, pues fueron ya 2 caídas trimestrales consecutivas. La primera se cae el 0.4% en el tercer trimestre, la segunda de 0.1% en el cuarto trimestre. Y bueno, aquí la lectura hay que hacerla con mucho cuidado, porque si bien hay gente que dice esto es una recesión técnica, ¿no? Pues realmente para que esa recesión se tienen que cumplir otros criterios que todavía no están del todo claros, eso se definirá más adelante. Lo que sí se puede decir es hay un estancamiento, definitivamente la economía dejó de crecer, la recuperación se detuvo desde mediados del año pasado y adicional a esto pues hay un problema también de inflación significativa. La inflación cerró el año pasado cerca del 7.3%, la proyección para este año es del 4.2%, entonces se espera que se mantenga en un nivel todavía bastante elevado. Estamos hablando pues por arriba del rango intervalo de variación de Banxico que es del 2 al 4%, alrededor del objetivo del 3%, y pues esto significa una inflación por arriba del objetivo todo el 2022. Entonces, crecimiento económico bajo, aunado a inflación elevada, pues es este fenómeno de esta inflación, y para crecimiento económico este año lo esperamos en 1.5%. Entonces, hace un par de semanas hablé por aquí en este medio y la expectativa que teníamos era alrededor del 2%, ya hacemos un ajuste a la baja, es el 1.5% para 2022, y la recuperación económica con respecto a niveles prepandemia, me atrevo a decir con respecto al 2018, que es cuando el PIB alcanzó su último máximo, su último pico, le estaríamos viendo por allá del segundo trimestre del 2024, siempre y cuando la economía siga creciendo, crezca 1.5 este año y 1.5 en 2023.
Veo una caída en la generación de empleos y en la actividad económica de las empresas. Y esto trae por consecuencia un obvio hueco fiscal, porque la contribución, pienso que pudiera ser más baja de lo esperado, por un lado, y por otro lado veo un gobierno gastando más dinero del que se tiene presupuestado en el presupuesto de egresos de la Federación, que sistemáticamente ha venido siendo rebasado. Desde tu punto de vista, este estira y afloja entre un mayor gasto y un menor ingreso fiscal, ¿a dónde nos puede llevar? Bueno, definitivamente hay riesgos. Yo creo que aquí el tema de gasto público, lo que tiene que ver con finanzas públicas, hay 3 puntos de riesgo importante. Número 1, si bien se cumplió el objetivo 2021, que era una meta de deuda como proporción del PIB del 53% aproximadamente, terminó siendo 50.1%, eso es bueno. Pues como quiera está subiendo con respecto a niveles de finales del sexenio pasado, estaba alrededor del 45%, entonces hay un incremento y ese incremento seguramente se va a mantener los siguientes años. Segundo lugar, subió el gasto, pero aquí el tema es en qué se está gastando, o sea, más que subir el gasto, porque si fuera un gasto bien dirigido, pues a lo mejor el escenario hacia adelante no sería tan malo, pero al interior vemos que el gasto destinado a inversión física pasó del año antepasado, estaba en 14.7% del gasto total y bajó al 13.5%. Están gastando menos en inversión física, que es la que genera un efecto multiplicador sobre la economía, entonces estás gastando menos en lo que debes gastar. Y por otro lado, lo que tenían programado para el año pasado hubo un subejercicio de 4.1% en ese rubro. Entonces también, pues ahí es un foco rojo. Y por último, el tema del Fondo para Estabilización de los Ingresos presupuestarios, que se lo gastaron prácticamente, es una caída del 2.8% del año pasado, y si nos vamos con respecto al 2018, pues una caída del 97%, o sea, prácticamente se acabó. ¿Qué implica esto? Pues el objetivo de ese fondo es amortiguar una posible caída de los ingresos del Estado. Y el hecho de que se haya terminado, pues de alguna forma debilita la posición del gobierno para enfrentar otra recesión o otra caída de ingresos. Entonces, pues ahí estamos sumando ya 3 puntos que yo creo que son de preocupación. Y bueno, aunado a esto, podemos agregar un cuarto punto, que es la de expectativas muy optimistas, ¿no? Los escenarios de crecimiento de Hacienda para este año son, yo creo que demasiado optimistas. Yo creo que cualquier cosa por arriba del 2% es muy optimista ahorita. Entonces, obviamente existe el riesgo de que no se puedan cubrir lo que tiene presupuestado. Yo creo que por lo pronto no va a haber un recorte de la calificación crediticia. Nosotros no vemos eso en el corto plazo, pero sí vemos que se están prendiendo focos rojos y hacia adelante, si obviamente la deuda como proporción del PIB sigue subiendo. ¿Por qué? Porque pues, ya no tiene el gobierno ese guardadito para echar mano, pues obviamente ahí sí puede haber la posibilidad de que alguna calificadora recorte en la segunda mitad del sexenio. Bueno, ya lo veremos y lo iremos platicando. Veo, Jesús, que en el proceso de la soberanía monetaria llevada por Banco de México, también ahí hay una lucecita que no me gusta, que es la tácita dependencia del Banco de México con esta nueva administración de Victoria Rodríguez Ceja al frente del banco, y que podríamos decir, bueno, tú no habías nacido todavía cuando decía por aquí un presidente, la economía se lleva desde Los Pinos. Ahora ya no hay ni pinos, pero la economía se pudiera estar llevando desde Palacio Nacional, y este es, creo, un indicador que hay que ir viendo de lado, pero irlo viendo, no perderlo de vista, porque hasta este momento todavía no sentimos el efecto de esta influencia del Poder Ejecutivo sobre un banco autónomo que estrictamente no es la mejor de las señales, pero es otra variable que veremos en su oportunidad. Y Jesús López, me da muchísimo gusto y quiero a través tuya enviar un saludo muy cariñoso a todo el equipo de Banco Base y a todo el sistema de análisis que ustedes llevan, que es muy puntual y que desde aquí respetamos. Muchas gracias, yo solo de tu parte. Gracias, muchas gracias. Jesús López, subdirector de análisis económico y financiero del Banco Base, allá con base en Nuevo León. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos directo a Miami, a la Florida, con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información
de política internacional. Saludos, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, un fin de semana intenso de política, de noticias, de tenis, de fútbol americano, que ya sabes que es religión aquí en los Estados Unidos, de muchas noticias, y tres son las que captan la atención internacional. Es Ucrania, es esta declaración de Donald Trump que ya adelantaste, y es lo que está pasando en Canadá. Si quieres, vamos a empezar con esta declaración de Donald Trump, porque es la novedad, Pedro, que en su rally ahí en Conroe, ahí muy cerca de donde están los estudios de Central FM, que es un área que es muy trumpista, hay que decirlo. Ahí hizo su rally y dijo que de postularse primero y de ganar la presidencia iba a perdonar a todos los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero. Decir esto, pues sí, es muy Trump, es muy de Trump, pero es una bomba en este momento, porque es una confrontación total y absoluta contra el actual gobierno, que justamente está investigando a todas estas personas. Ya hay 700 juzgados, incluso se está investigando para juzgar al mismo presidente Donald Trump como incitador de este asunto, y causó escándalo hasta entre los mismos republicanos, hasta en sus fieles compañeros como Lindsey Graham, que es senador por California del Sur, que dijo que esta declaración era total y absolutamente inapropiada, dicho por Lindsey Graham. Y esto es tan escandaloso como ver que los que se están postulando para la presidencia de los Estados Unidos son dos octogenarios, Pedro. Sí, es cierto, ¿eh? O sea, estamos hablando de una absoluta y clara gerontocracia, que es el gobierno de los ancianos, y que aquí se está viendo a las claras. Oye, lo que sí podemos decir de Trump es que sabemos que va a decir exactamente aquello que esperamos que diga, ¿eh? Sí, muy trumpista, todo lo que diga es lo que sabemos que iba a decir. Entonces, pues ahí está este rally de Donald Trump, dice que sí se va a postular, estamos con este tema. Ya ni Tom Brady se está quedando más tiempo, pero bueno, esa es harina para Alejandro Reyes. Otro asunto, Pedro, está también el tema de lo que está sucediendo en Canadá, con una manifestación de camioneros que se llama el Convoy de la Libertad. Así empezó, como una manifestación de transportistas que protestan por las medidas que quiere implementar Justin Trudeau de poner en cuarentena a estas personas, esos camioneros que no tengan carnet de vacunación y que están cruzando constantemente la frontera entre Estados Unidos y Canadá. O sea, cada vez que lleguen a Canadá, en cuarentena. Estos hombres, hay que decir, hombres y mujeres, porque también hay muchas mujeres manejando estos camiones, llevan la mayor parte de lo que se consume en Canadá a través de la frontera, desde comida hasta todo lo que te puedas imaginar. Y en un principio, pues se consideraban ellos trabajadores esenciales y estaban exentos de esta medida, pero recientemente se les retira esta extensión y pues ya hubo este convoy que desde la semana pasada fue desde el este de Canadá, recorriendo todo el territorio, que es enorme, hasta llegar a Ottawa, que es donde está el Parlamento, capital política de Canadá, y ahí se van a quedar. En su recorrido hubo apoyo por las ciudades por las que pasaban, aunque Justin Trudeau dice que es una minoría la que está protestando. La realidad es que están llamando la atención internacional en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación. Es tan inusual y no tan minoritaria como dice Trudeau, que por ejemplo hasta Joe Rogan, que es un comunicador de podcast, el más visto en el mundo, para acabar pronto, cada vez que sale al aire tiene más o menos 11 millones de espectadores, y entonces pues él ha tocado el tema de este asunto. Lo que es un hecho es que este Convoy de la Libertad, Pedro, es un símbolo de la fatiga, de la división que se vive hoy en Canadá, producto de la pandemia, producto de los mandatos, igualito que en Estados Unidos, pero ya las restricciones son mayores, más severas, a pesar de que el 80% de la población que ya es elegible para vacunarse lo ha hecho. En Canadá, como en Estados Unidos, pues la gente está cansada, la pandemia se politizó, dividió a la sociedad, hay inflación, cadena de mano de producción, de cadenas de producción rotas, o sea, los que llevan los productos, mano de obra, todo esto, los precios por las nubes. Y pues ahí se va a quedar este convoy para que se eliminen estas restricciones y se vayan sumando otras personas a esta protesta, Pedro. Es que Omicron, hay que decir, nada más para terminar este tema, ha empujado a las autoridades de salud en el mundo a ver esto ya como una endemia. Algunos países ya empezaron a bajar o a quitar las restricciones, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando del Reino Unido,
otras no, como China, que las han endurecido, y vamos a hablar de las restricciones ahora que vienen los Juegos Olímpicos, por supuesto, y otros países que no tienen ni idea qué están haciendo. Nada más te pongo este pedacito, porque sí, no puede ser, mira. Víctor Hugo Borja, soy epidemiólogo y director de prestaciones médicas del IMSS. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas tengan acceso a esta incapacidad? Tener los síntomas relacionados con coronavirus. Toda persona que tenga fiebre, cefalea, ¿cuáles son las otras? ¡Qué barbaridad! Pues sí. Y hasta batita de doctor tiene y todo. Pues así está la cosa de las restricciones y todo lo que sucede en el mundo por el coronavirus. Nada más finalmente, Ucrania, Pedro, mientras se sigue calentando esta situación que estamos siguiendo, por supuesto, muy de cerca, los senadores de Estados Unidos están formando y trabajando en un paquete de restricciones para Rusia. Y hoy a las 10 de la mañana en Nueva York se va a juntar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar por primera vez desde que empezó el conflicto sobre Ucrania. Y vamos a estar al pendiente. Y esta semana será uno de los temas más que hay que tomar y poner atención dentro de toda la temática mundial. Ucrania. Y un proceso que está militarizando a la frontera entre Rusia y la propia Ucrania. Vamos a ver hasta dónde escala. Querida Adriana, como siempre, gracias y gusto de verte en este principio de semana. Gracias, Pedro, igualmente, que estén todos muy bien. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en muchos lugares? Pero me voy a concentrar en un lugar en donde hay mucho turismo y es Quintana Roo. Ahí estoy en comunicación con Sergio León Cervantes, que es presidente del Centro Empresarial de Coparmex en el estado. Y te saludo, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Pedro, qué gusto estar aquí en tu programa, con tu audiencia. Muchísimas gracias, un honor. Muchas gracias, me da mucho gusto verte y verte bien. Muchas y gracias. Preguntarte, bueno, sé que esto no es solamente exclusivo de Quintana Roo, pero ahí se agudiza mucho y veo como empresarios dedicados a diferentes servicios en torno al turismo son víctimas de extorsiones que van en pagos mensuales de 10, 20, 30 hasta 100,000 pesos mensuales a la delincuencia organizada para solamente dejarlos operar, su riesgo de perder pues, su paz o arriesgar su integridad física o la propia de sus negocios. Esto me imagino que ha sido reportado en número de ocasiones a las autoridades, pero ¿qué se ha podido lograr al respecto? Mira, te platico, nosotros desde Coparmex empezamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con la Fiscalía. En el caso de la Fiscalía, estamos trabajando en un tema muy importante, la denuncia. Yo creo que tiene muchos años, estamos hablando de más de 6 años, en el que se ha perdido la confianza en las autoridades y es muy difícil que las ciudadanas y los ciudadanos denuncien, que tengan la confianza de que sirve la denuncia. ¿Para qué nos sirve la denuncia? Nos sirve, uno, para poder abrir la carpeta de investigación, para poder dar un seguimiento, para poder llevar un estadístico y realmente conocer cuál es el delito que nos está doliendo, cualquiera que fuera. Derivado de eso, nos sentamos con la Fiscalía, nos sentamos con el fiscal y armamos una ventanilla donde todos los martes a la oficina de Coparmex llega un agente de la Fiscalía para tomar todas las denuncias y esto nos permita en una cancha como si fuera nuestra casa, poder denunciar y también como Coparmex llevar un ranking y dar seguimiento a qué pasa con estas denuncias. En la parte de la Secretaría de Seguridad Pública nos sentamos con el secretario y tenemos un chat que se llama Denuncia Coparmex, donde están todos los socios y también los de otros organismos, Canadevi, Canirac, Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Contadores, entre otros, y denuncian cualquier tema que necesitan un apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y contesta el secretario y no se demora más de 10 o 15 minutos en responder. Esta parte es muy importante, esta parte es necesaria
pero sí necesitamos todavía más. Ahora que llegó la Guardia Nacional, que reforzaron a nivel federal, pues es muy importante que se haya reforzado y es muy importante que no se quede temporal, que se quede permanente. Somos un estado con 1.500.000 habitantes aproximadamente, pero que recibimos alrededor de 20 millones de turistas al año. Eso significa que nuestra población al mes es prácticamente de 2,5 millones a 3 millones de habitantes. ¿Con qué cuenta el estado y con qué cuentan el municipio? Cuentan con lo relativo a 1,5 millones de habitantes para todo el estado, para los 11 municipios. Necesitamos que el gobierno federal nos mande elementos, necesitamos que manden recursos, necesitamos que se mande estrategia y que se trabaje en conjunto para que podamos resolver los temas de seguridad que tenemos. Por supuesto, eso es fundamental. Y tú hablas perfecto, ¿no? De esta población, pues que es flotante, pero es permanente, porque constantemente está llegando el turismo y las necesidades a atender son mucho mayores que las nominales, ¿no? Las reales son otra cosa. Ahora, yo veo que en algunos lugares en donde se da el servicio turístico, los propios dueños de las unidades que dan el servicio se ven forzados por la delincuencia a poder, punto de venta, vender en sus lugares pues todo aquello que promueve la delincuencia, ya para no meternos más en el detalle, so riesgo de que si no es así, pues entonces pues ya sabes cuál es la consecuencia. Pero en todo esto la autoridad tendría que tomar en cuenta, y ahí está otra vez el tema de la denuncia, Sergio, que es más importante. Tendría que tomar en cuenta esto, y te pregunto, en función de este tipo de eventos a los que nos vemos forzados a ser sometidos, ¿qué tanto se puede garantizar la discreción de aquel que denuncia para que no sea expuesto ante la delincuencia y venga con esto una reprimenda? Sí, fíjate que por eso empezamos a hacer esta ventanilla de denuncias, para que como organismo empresarial, con la representatividad que tiene Coparmex y el músculo que tiene Coparmex, podamos comprometer a las autoridades de la discreción de los datos de los denunciantes. Fíjate que se empezó a trabajar en la limpieza de las playas de Cancún. Llega un momento en esta parte, la playa es pública y la playa es de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Entonces tenemos de la pleamar unos metros que pertenecen a los mexicanos. Pues los delincuentes conocen bien estos temas, entienden muchas veces lo entienden hasta mejor que nosotros como ciudadanos, mejor que como nosotros empresarios. Sí. Y empiezan con el ambulantaje. Así inicia esto. Primero empiezan vendiendo algo, después ponen un puesto de algo, después ya ves unas maderas, ya ves un puesto de metal, y así van avanzando en las playas. El tema no es la venta de los productos que tienen ahí, el tema es de que ahí empiezan los asaltos, los secuestros, el narcomenudeo, entre otros delitos. Se empezó a hacer esta limpieza gracias a que existe la denuncia, porque la realidad es de que es muy importante hacer entender a la ciudadanía. Las autoridades, precisamente para que no se vulneren los derechos de personas inocentes, la denuncia siempre es fundamental. Es una parte de la ley que nos permite poder dar seguimiento y que nos permite sentar en un documento qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y nos permite o culpar o dar inocencia, pero siempre conforme a ley y conforme a derecho. Gracias a la denuncia que se hizo de diferentes empresarias y empresarios de diferentes sectores, las autoridades pudieron trabajar en conjunto. El mando único que teníamos en el Estado, que estaba funcionando, que es la parte de Secretaría de Seguridad Pública, que viene la parte de la Fiscalía y la Guardia Nacional, hicieron el operativo, limpiaron las playas de la zona hotelera ya 3 veces,
porque esto es como fumigar. Tú fumigas, las cucarachas salen y a los 3 meses vuelven a regresar y ya se limpiaron 3 veces, pero ha sido muy importante porque estamos recuperando las playas y posiblemente nos tome un año, pero ya se está trabajando y hoy ya se está trabajando en Playa del Carmen en ese mismo sentido. Pues esperamos que todo esto nos haga avanzar para que estas fumigadas de las que hablas se conviertan en permanentes y no tengamos estas regresiones, porque yo entiendo que el amago está ahí constante, ¿no? Pero también la actitud ciudadana debe de ser igual para que esto corresponda a una acción que nos permita... Mira, si no le ofreces al turista un entorno de paz y de seguridad, el turista no regresa o no va, de principio no va, cancela. Y lo que tenemos que lograr, imagínate tú, nada más cierra los ojos, imagínate, un Cancún, un Cozumel, un Playa del Carmen, un Puerto Cancún, lo que tú quieras, con un entorno en donde puedas salir a las 3 de la mañana a correr y que nada te dé miedo. Yo pienso que eso es fundamental, dar este tipo de ambiente, mi querido Sergio, y si tú me lo permites, pues vamos a estar muy en comunicación contigo para ver cómo avanza. Y desde aquí salúdame, por favor, a toda la gente de Coparmex, allá en la zona de Quintana Roo, con todo mi cariño. Te esperamos pronto, amigo. Un fuerte abrazo para ti, para todo tu público, y siempre es un honor estar contigo. Muchas gracias. El honor es para mí, querido, y gracias por tu presencia, Sergio. Gracias y buenos días. Gracias, Sergio León Cervantes, presidente del Centro Empresarial de Coparmex en Quintana Roo. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Aquí en la hora central un resumen de lo más importante en el cuarto trimestre del 2021 y con cifras ajustadas por estacionalidad. Los resultados de la estimación oportuna del PIB mostraron una disminución del 0.1% en términos reales con relación al tercer trimestre. A tasa trimestral, el PIB de las actividades terciarias se redujo 0.7%, las secundarias creció 0.4% y el sector primario aumentó 0.3% en el cuarto trimestre del 2021. En este 2022 la recuperación de la economía mexicana continuará, pero con limitaciones por la inflación, según advierte Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Estuve platicando aquí con su director de análisis económico de Banco Base y me dice, bueno, las cifras finales de la recesión en el 2021, si es que las hay, se darán allá a finales del mes de febrero, pero las preliminares ya nos hablan de un año que resultó complicado. Llorio aceptó que no coincide con que México está en medio de una estanflación y confirmó que la Federación mantendrá su apoyo a petróleos mexicanos. En 2021 el gasto del sector público en México fue de 6.738.854 millones de pesos, 6.4% más que en el 2020 según la Secretaría de Hacienda. El gasto de la CENER en el 2021, la Secretaría de Energía, ascendió a 319.272 millones de pesos, 485.9% más que en el 2020 debido al aumento que se ha dado a los recursos para financiar la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que, por cierto, hasta hoy no tenemos un reporte de la agenda que se sigue a través de su ruta crítica, ni tampoco uno puntual de los gastos que esto está ocasionando. El gasto, por ejemplo, de la Secretaría de Turismo tiene a cargo el Tren Maya, registró un incremento del 153% y, bueno, ya causó la baja de un director del proyecto del Tren Maya en Fonatur para sacar a el secretario del Bienestar, ponerlo ahí en lo que es, digamos, un foco rojo que se está prendiendo dentro de las obras prioritarias del presidente de la República. La reforma eléctrica no va a expropiar ni un tornillo, según dice Rocío Nale, la secretaria de Energía. Sin embargo, Nale amenazó que podrían cancelarse las sociedades de autoabasto porque no se mantendrá lo que llamó el esclavismo comercial. Estas son estas terminologías trasnochadas, fanáticas. Esclavismo comercial es así
Esta sí que no la tenía yo en mi vocabulario. La Comisión Reguladora de Energía comenzó 2022 negando 4 permisos para generar energía eléctrica a privados. Todos operarían con energías solares. 4 proyectos realmente importantes en diferentes puntos de la República Mexicana hasta este momento tienen una negativa. No se les permitirá crecer la infraestructura fotovoltaica en la infraestructura mexicana. Hoteleros de la Riviera Maya y de Tulum, ubicados en el tramo 5 norte y sur del Tren Maya, agradecieron al presidente López Obrador el cambio de trazo de este proyecto. Sin embargo, el presidente aclara que la variación aún está en duda, es decir, todavía no se precipiten a darle las gracias al presidente porque igual otra vez viene sobre el trazo final una nueva sorpresa. La reubicación del puesto central de control de Delicias al C5 costará 34,151,000 pesos, según informa la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura de Transportes de nuestro país. Por cierto, la Secretaría del Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Sistema de Transporte, es el centro de control que se incendió, ¿se acuerdan ustedes? Este centro de control ahora va a tener que ser repuesto completo porque se perdió completo. La Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York aprobó un plan de reestructura de Aeroméxico para que salga de la ley de bancarrotas de los Estados Unidos. La Organización Internacional del Trabajo declinó la invitación para enviar observadores a las votaciones en la planta de General Motors en Silao para elegir a un nuevo sindicato. Dice la OIT que no hay un presupuesto ni tampoco una justificación para que esto sea. Ciudad al aire libre que propone el gobierno capitalino podría dar pie a que se repitan abusos de restauranteros, según advierten organizaciones ciudadanas. ¿Qué fue lo que pasó? Que los restauranteros con la pandemia pidieron más espacios para poner mesas en las banquetas al aire libre. Esto daba un espacio para que hubiera más clientes al aire libre. Ahora resulta que ya es abuso. Pero ¿quién estuvo para apoyarlos cuando la industria restaurantera dejó de funcionar? Cuando se mandó a más de 1 millón de personas, meseros, a sus casas, sin dinero, sin propinas. No, esto del abuso yo francamente no lo compro. La casa de Houston, en donde vive José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, representa un grave conflicto de interés que debe investigarse, según denuncia Julián Rementería, coordinador del PAN ante el Senado. José Luis Vargas, expresidente del Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, terminó con la orden judicial que reabrió una investigación en su contra por lavado de dinero por más de 36 millones de pesos. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, está en la lona, dice que su administración no pacta con criminales, que no hay intocables y que busca la paz. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy contigo, Roberto José Pacheco, esta mañana te saludo. Igualmente, mi estimado Ferriz de Con, aquí estamos listos ya este lunes, pues con la ruptura, con la sombra o el fantasma de la ruptura en la mayoría de Morena, pues ya con una agenda definida para el próximo periodo de sesiones que arranca el día de mañana, pues se llevó a cabo este pasado fin de semana, mi estimado Ferriz, la plenaria de los legisladores morenistas con la participación de varios secretarios de Estado. El anfitrión, el senador Ricardo Monreal, horas antes de este encuentro, ya había desactivado una bomba, y no precisamente yucateca, sino una bomba política que estaba latente a raíz de que se conformara desde la Jucopo del Senado una comisión parlamentaria cuyo objetivo era investigar los abusos de poder en el gobierno de Veracruz, donde manda Cuitláhuac García. A final de cuentas, mi estimado Ferriz, esta comisión desapareció el pasado jueves, pero ya con 90 expedientes de abusos de autoridad, y estos expedientes ya se turnaron a las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación ahí en el Senado. Pero la unidad de los morenistas había quedado debilitada. Y en ese tono
ya en los trabajos de su plenaria que se realizó en la casona de Jicotencac, los discursos del senador Monreal y de Olga Sánchez Cordero fueron en la línea de que es indispensable trabajar en una misma sintonía y no divididos, sobre todo cuando hay proyectos legislativos que a su líder supremo, desde Palacio Nacional a López Obrador, le interesa sobremanera que se aprueben, empezando por la reforma eléctrica, la cual ya se encuentra en el centro del debate. En este contexto fue la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Escuchemos. Tenemos forzosamente que hacer un ejercicio y revisar la actuación política, pero tiene que construirse privilegiando siempre la unidad. El lema de la fracción, por lo que veo, es la unidad nos da la fuerza. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues que haya un grupo parlamentario con toda la fuerza. Bueno, no se descubre el hilo negro, sabemos que debe haber unidad, una fuerza mayoritaria debilitada simplemente pues no le conviene ni al propio presidente López Obrador. Pues ahí está el llamado del representante presidencial en voz del titular de Gobernación. Las pugnas internas estériles, pero sobre todo antes de irse les dejó una tarea a sus senadores de Morena y también a los aliados que estuvieron en estas reuniones, de que salgan a las calles a promover la participación de la revocación de mandato y también la reforma eléctrica. Es la tarea que les dejó el secretario de Gobernación. Y al hacer un balance de los trabajos, el coordinador Monreal Ávila dice que el resultado pues sí es fructífero. Sin embargo, al ser el grupo numeroso, advierte, habrá diferencias en temas concretos, como parte, dice, de una pluralidad. Y al margen de la agenda y de las divisiones en la bancada de Morena, lo que sí es sumamente preocupante, mi estimado Ferriz, son las secuelas de la pandemia. En su participación en esta plenaria, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, pues da unos datos que son realmente preocupantes. Y es que reconoce que es urgente abatir la deserción escolar que se ha presentado por la pandemia. A mí me da la impresión que hay cifras maquilladas. Ella destacó que en la matrícula en primaria se registró un abandono de 97,000 estudiantes, que representa el 0.7% de la población total. Y señaló que lo que se refiere a la deserción en secundaria fue de 173,000 alumnos, lo que significa un 2.7% de la matrícula total. Estas son las cifras que da a conocer ella. Para mí están maquilladas. Bueno, y también participaron las secretarias de Seguridad Pública y de Energía. Rocío Nale, bueno, ella pone en claro que de aprobarse la reforma eléctrica no se va a indemnizar a los privados, porque argumenta que no se va a expropiar ni un solo tornillo. Además dice, nos vamos a liberar de la esclavitud comercial. Frase que hay que analizarla. Yo no firmo un contrato porque estoy esclavizado por 20 años. Bueno, lo que dice la secretaria de Energía, dice, ya con el 46% los privados tienen suficiente para competir libremente en el mercado de la energía eléctrica. Así pues, son palabras de la propia secretaria de Energía. Y Rosa Isela Rodríguez, ella se pronuncia, mi estimado Ferriz, porque los recursos del crimen organizado, pues que sean, ahora sí que, utilizados. En 3 años de este gobierno, dice, se han logrado asegurar más de 13,000 millones de pesos y por ende se han bloqueado 36,000 cuentas, todas ellas relacionadas con el crimen organizado. Pues sí, que canalicen estos recursos, porque al final de cuentas nuestros pobres elementos de la Guardia Nacional están sumamente rebasados cuando quieren hacer, entre comillas, frente a la delincuencia organizada. En fin, una semana interesante con los morenistas. Parece que Ricardo Monreal por el momento ya la libró. Pedro. Bueno, vamos a ver qué tan herido queda para este año y cómo avanza Ricardo Monreal. Gracias, como siempre, mi querido Roberto José Pacheco, te abrazo, buena semana. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio.
Yo estoy con mi querido Pedro Felicíjar, quien saluda esta mañana. ¿Cómo estás, querido? Desperté el día de hoy y seguía siendo enero. Sí, todavía. Hasta donde está el conocimiento. Oye, pues ya se acabó. Ya, hoy es el último día de enero. Pero bueno, muchas cosas hay que estar pendientes esta semana. De entrada, ya se estaban sobando las manos muchos en México porque hoy se tenía que presentar Ricardo Anaya ante el juez en México de manera presencial, y esta audiencia fue aplazada otra vez y se va hasta el 14 de febrero, en donde nuevamente Ricardo Anaya está convocado a presentarse en México para atender los asuntos pendientes que tiene con la justicia. Con esta cuatro veces que se ha postergado y no se ha dado. No solo eso, Ricardo Anaya el día de hoy pone un tuit en donde pues se va con todo para informar a la gente sobre lo que se está haciendo con la reforma eléctrica y pues por supuesto convocar a la gente a no estar de acuerdo con ella, ¿no? Ahora, también sobre esta misma línea, cabe mencionar que los cambios que estamos viendo en el Senado deben de ser preocupantes. Lo de Ricardo Monreal nos debe de preocupar a todos. Va la plenaria ahora de Morena, acaba de ser la plenaria, la del PAN también, en donde por cierto fue acabado Lorenzo Córdoba porque asistió a la plenaria de los diputados del PAN. Se lo hicieron pomada, ¿no? Ya ves que las instituciones y que quién sabe qué tantas cosas. Aunque, pues, el dirigente, el presidente, consejero del INE, pues tiene tanto el derecho como la obligación de reunirse con los partidos políticos. Sí. Ahora, lo que no nos dicen en Morena es que en su plenaria asistió, más de medio gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo lo que debería de ser una separación de poderes del Ejecutivo y el Legislativo. Estas cosas no se entienden en un partido como Morena. Entonces van Marcelo Ebrard, Rocío Nale, Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Ciudadana, estuvo también, por supuesto, Adán Augusto, que da un mensaje importantísimo en torno a la figura de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, y miren que les digo una cosa, yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo con Ricardo Monreal, en nada, se despierta y me cae mal. Pero lo que sí hay que poner de facto es que el hecho de que Adán Augusto llegue y retire a Ricardo Monreal, lo renuncien de la dirigencia del Senado y tome su lugar para impulsar la reforma eléctrica del presidente, en lugar de Ricardo Monreal en la Cámara Legislativa, que lo haga Adán Augusto y que lo digan expresamente, es cínico, es totalmente descarado y no tiene un precedente sobre ello, porque se está metiendo el secretario de Gobernación en las indicaciones legislativas del país. Entonces, esta separación de poderes que debe de haber entre legislativo y ejecutivo no solo no se da, sino que la alianza es descarada para llevar y convocar a diputados y senadores de Morena a no cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a esta reforma eléctrica, de la cual todavía no sale nada, de la cual todavía no tienen los votos. El Parlamento abierto sigue, y lo que ha pasado del Parlamento abierto ha sido un rotundo fracaso, porque la cantaleta es la misma. Y lo venimos platicando desde que inició el Parlamento abierto. ¿Qué es lo que íbamos a ver en este Parlamento? Íbamos a ver una discusión abierta, una discusión honesta, una discusión buena, que podría abonar a, no te digo no sacar una reforma eléctrica, chance sí es necesaria una reforma eléctrica, pero una reforma eléctrica que tenga consideraciones, una reforma eléctrica que vaya en abono al país y que no lo único que haga sea dedicarse a atacar al Oxxo, porque eso es lo más significativo que hemos visto en la reforma eléctrica, es que el presidente cada vez que puede le pega al Oxxo un trancazo. Pero eso sí, no dice el presidente que él mismo ha ido a estas tiendas Oxxo durante sus giras a tomar sus cafecitos. Entonces todos estamos en contra del Oxxo porque el Oxxo acaba con las abarroterías. Bueno, independientemente de eso, hoy Oxxo representa una empresa bastante grande, nutrida, que genera empleos, que tiene sus propias plantas eléctricas, que produce electricidad, que claro que paga un menos costo, pero no, al presidente esto no le conviene, y en su ansiada reforma eléctrica lo único que tiene de carnita para él, para atacar y para que su base entienda, es el Oxxo, lo que te habla de una disfunción enorme sobre lo que está proponiendo y lo que se quiere hacer. Ahora,
A todo esto se le han unido las voces de su gabinete, las voces de los que estuvieron y de los que ya no están, incluyendo a Olga Sánchez Cordero, que ahora también ahí la tienes desde el Senado, agarrando también parte del papel de Ricardo Monreal, porque se ha convertido en un personaje sumamente incómodo. Claro, todo esto creo que a río revuelto. Ganancia de pescadores. Porque hay río revuelto, ¿no? Estamos de acuerdo que empieza a haber la rebatinga. Se echó en Morena desde muy temprano una expectativa de sucesión presidencial. Eso fue un principio. Lo que vino a trastocar algunos intereses y se empezaron a sectorizar algunos grupos. En grupo se empezaron a hacer las pandillas de aquellos que se agregaron a Marcelo, se agregaron a Claudia, se empiezan a desagregar del presidente y con Ricardo Monreal pues lo dejaron fuera de la jugada, y en todo ello creo que las heridas ahí están y vamos a ver hasta dónde se pueden restañar. Yo pienso que ahí el golpe está dado y el daño también está hecho. ¿Y sabes qué? Que el mejor enemigo de Morena es Morena. Son ellos mismos los que se muerden, los que se atacan, los que se dividen. Y es lo mismo que pasó con el PRD, con Andrés Manuel López Obrador. O sea, entre ellos hay tanta aspiración, son tan aspiracionistas. Pues sí, es ambición. Son ambiciosos por todos lados, entonces ellos mismos se están destruyendo. Ahora, de la casa del hijo de Andrés Manuel López Obrador, ni pío. De eso no se habla, pero ha provocado, sin lugar a dudas, un enfado importante el presidente. Vaya semanita que se echó la semana pasada, no solamente con la casa, sino con la reforma, con el cateterismo, que por cierto está empezando a salir información dentro de Palacio Nacional de que lo que le sucedió al presidente de la República, y esto lo sacan en un reportaje, se desvaneció en sus oficinas. Y esto provoca que lo lleven a hacer un cateterismo de urgencia, en donde al parecer, no nos han confirmado, porque ya ves que estas cosas no nos hablan, se le tuvo que poner un stent adicional en el corazón. Se tuvieron que esperar un número de horas porque el presidente no había guardado el ayuno. No esperaba que pasara esto, ¿no? Pero no había guardado el ayuno y por lo mismo se lo llevaron al hospital, lo tuvieron en observación. El momento en que pasó el determinado tiempo necesario para hacer el cateterismo se lo hicieron, y si hubiera estado programado como se dijo, el presidente hubiera hecho alusión a ello. Claro, le hubiera dicho, oigan, ya me voy porque tengo que irme a hacer una revisión. Ahora, una cosa interesante, fíjate, al presidente le encanta que lo veamos jugando béisbol, ¿no? Macaneando, le encanta. Recientemente, por lo menos de la semana pasada, hemos visto al presidente de la República salir en reiteradas ocasiones de pants de Palacio Nacional, en donde se va a caminar por indicación médica. Y le molesta mucho, y lo ha hecho explícito, que los reporteros lo vean salir caminando, porque camina con la dificultad de su propia respiración. Sí. Entonces, pues hay que ponerle ojo, porque lo único que hace el presidente, sin darnos razones de lo que está sucediendo, pues es provocar el terreno de la especulación. Y me quiero imaginar que esto lo tiene muy bien concebido después de sacar un testamento político, ¿no? Sí, ahí hubo una clara sorpresa, una evidente emergencia, y hemos visto los movimientos del presidente. Miren, algo que trae neurológico, el dedo. Si ustedes ven el dedo pequeño de la mano derecha, lo tiene totalmente desviado hacia abajo, sí, como si hubiera una falta de atención neurológica en este dedo, y entonces se le cae. Eso por un lado. Y luego, pues el brazo izquierdo, que constantemente mete la mano en la bolsa como si controlara algo. Y todo esto pues lleva al terreno de la especulación. Vamos a ver qué deriva de todo esto. Ya se acabó la corrupción. Vamos a estar muy al pendiente de la investigación de la función pública, a ver si se da, sobre Segalmex, esta empresa que tiene un año, que es la empresa que se fundó el Estado para la Seguridad Alimentaria Mexicana, que ya de entrada tiene un contrato de 245 millones y 3,000 millones de pesos que no ha podido justificar, ¿no? Entonces, ahí está su término de la corrupción, señores. Bueno, pues estaremos muy al pendiente de todo esto. Vamos a hacer, gracias querido. Gracias Pedro Ferriz-Síjar, en Información para ti. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio.
Y voy directo con Omar Oliver, que nos tiene información de los deportes luego de un fin de semana muy emocionante. Y te saludo esta mañana, querido Omar, buenos días. Hola Pedro, muy buen inicio de semana para ti también y para el auditorio de Central FM. Como dices, un domingo súper intenso en cuestión deportiva. Nos tocó ver algún partido de tenis por ahí, los playoffs, pero bueno, de verdad que el domingo estuvo realmente divertido y entretenido para quienes gustamos del deporte. Sí, ya lo creo que sí. Y bueno, ¿qué es lo que nos tienes, querido Omar? Y comenzamos, pues, Pedro, con lo que sin duda es la nota del momento en el mundo del deporte, con la coronación del tenista español Rafael Nadal en el Abierto de Australia para alcanzar la cifra récord de 21 títulos en torneos de Grand Slam. Para un jugador esto en la rama varonil, tras vencer en auténtico partidazo de más de 5 horas al ruso Dani Medvedev, después de perder los primeros 2 sets 6-2 y 7-6, y ganar los 3 siguientes 6-4, 6-4 y 7-5. Y fíjate, una de las curiosidades de este partido, después al analizar las estadísticas, el ruso Medvedev tuvo más puntos totales, menos errores no forzados, más porcentajes de primeros servicios, y aún así perdió el partido. Estas estadísticas por lo general marcan la tendencia de quién gana el juego en el tenis. Sin embargo, la fortaleza mental de Rafael Nadal, la experiencia, esa mentalidad para ganar los puntos claves lo llevaron finalmente a llevarse el partido. Y esto fue lo que dijo Rafael Nadal al término del partido, un emocionado Rafael Nadal al alcanzar el título número 21 en Grand Slam. Con la humildad total de saber que me siento un súper afortunado de estar aquí. Te digo que a nivel personal ha sido el título más inesperado de mi carrera, ¿no? Y quizás uno de los más emocionantes, ¿no? Por todo lo que he ido viviendo durante estos últimos meses. Significa muchísimo para mí y creo que también para todas las personas que están y que han estado a mi lado durante todos estos meses realmente difíciles. Y no es para menos, escuchamos Rafael Nadal muy emocionado porque recordar que a mediados del año pasado él se retira provisionalmente del tenis medio año, tiene batalla con una lesión en el pie, regresa a finales de 2021 a un torneo de exhibición de Abu Dhabi, se contagia de COVID, ahí altera un poco su regreso, va a Sydney, a Australia, para prepararse para el Australian Open, gana un torneo previo en Sydney y de ahí se encamina a lo que es esta historia extraordinaria de éxito para llevarse su título número 21. Y lo mejor para los aficionados mexicanos, que en unas semanas estará presente en el Abierto Mexicano del Tenis en Acapulco como flamante campeón del Australian Open y con este récord en la rama varonil de 21 títulos de Grand Slam. Y pasando a la actividad de la NFL, ya tenemos a los equipos que disputarán el Super Bowl 56, en lo que será una final que pocos hubieran pronosticado, con el duelo entre Bengalíes de Cincinnati y los Carneros de Los Ángeles, en lo que será un supertazón inédito el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium. Ayer, en el primero de la doble cartelera, de la mano del quarterback Joe Burrow, que fuera la primera selección global del draft del 2020 para los Bengalíes, Cincinnati venció de visitante a los favoritos jefes de Kansas City 27-24 en tiempo extra. A esto a pesar de perder el volado en la prórroga, con una destacada actuación de la defensiva que solo permitió 3 puntos después del descanso del medio tiempo, para coronarse así en la conferencia americana. Y así los Bengalíes quieren romper la racha. Es uno de los 12 equipos de la NFL que nunca han ganado un Super Bowl y tendrán su tercera aparición en un juego por el título. Y por su parte, los Carneros de Los Ángeles conquistaron la Conferencia Nacional tras vencer 20-17 a los sorprendentes 49 de San Francisco en una remontada de 13 puntos sin respuesta en el último cuarto. Así será la quinta visita de los Rams al Super Domingo, con saldo de un triunfo y 3 derrotas en unos playoffs que realmente han resultado espectaculares, Pedro, con 5 de los últimos 6 partidos resolviéndose en la última jugada, algo inédito también que no se ha visto antes en la historia de los playoffs de la NFL. Y pasando a la información del fútbol nacional, se jugó la 10ª fecha correspondiente al octagonal final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 22, y México de nueva cuenta con más preguntas que respuestas en su funcionamiento. Empató sin goles ante su similar de Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca. Con este resultado, el Tri llegó a 18 puntos y se ubica en tercer lugar, seguido de Canadá con 22 unidades y de Estados Unidos también con 18. Y este miércoles recibirá Panamá, equipo que marcha en cuarto sitio a un punto de México, en partido clave para el conjunto nacional. Esto fue lo que comentó el entrenador nacional Gerardo Tata Martino.
Bueno, el partido en líneas generales de México fue malo sobre todo en el primer tiempo. Creo que corregimos un poco en el segundo tiempo y sobre todo en los primeros 25-30 minutos tuvimos más dinámica y más rapidez en la circulación, pero en líneas generales jugamos mal. El partido de Panamá sigue siendo una final. Lo era antes de la fecha FIFA, lo siguió siendo después del triunfo con Jamaica y la derrota de ellos en Costa Rica, y lo vuelve a hacer ahora que nosotros empatamos y ellos ganaron de local con Jamaica, así que volvemos a tener un partido decisivo y evidentemente un partido que vale prácticamente la posibilidad de asegurar una plaza en el Mundial. Y ahora traemos noticia, pasamos al automovilismo, ya que el piloto mexicano Patricio Howard tuvo un debut triunfal en la temporada al coronarse en las tradicionales 24 horas de Daytona dentro de la categoría LMP2, una edición que marcó el 60 aniversario de la competencia. Y con esto ahora Howard se concentrará en los trabajos previos al inicio de lo que será su temporada en el Serial IndyCar, así como para seguir buscando oportunidades para pelear con un asiento en la Fórmula 1 con la escudería McLaren. Y rápidamente, para concluir, en el béisbol de la Serie del Caribe, con una sólida actuación del pitcher mexicano Wilmer Ríos y un cuadrangular solitario de Félix Pérez, los Charros de Jalisco sumaron su primer triunfo en la Serie del Caribe al vencer 1-0 al equipo colombiano Caimanes de Barranquilla para mantener sus esperanzas de clasificar a las semifinales del certamen. Hasta el momento la novena mexicana marcha en el quinto lugar con marca de 1 ganado y 2 perdidos, y este lunes se enfrenta a los Criollos de Caguas, conjunto que aún no gana en el Clásico Caribeño. Pedro, hasta aquí lo más destacado de los deportes. Regresamos contigo. Gracias, querido Omar. Gracias y buenos días. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Algunas cosas que hay que decir aquí en la hora central. La refinería Francisco y Madero, ahí en el sur de Tamaulipas, concluyó 2021 con una actividad 50% al 50% de su capacidad, por encima de los promedios entregados en meses anteriores, aunque tuvo una baja de 1 punto porcentual en diciembre comparado con el mes pasado, según dice un reporte del propio Petróleos Mexicanos. La Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, manifestó que la regularización de vehículos ilegales en México procedentes de los Estados Unidos va a afectar gravemente al sector automotor, pues le pegará directamente al empleo y también al medio ambiente. Por supuesto, son vehículos viejos, altamente contaminantes, que son un tóxico para la industria automotriz mexicana. El corredor de oficinas en Santa Fe, uno de los centros de negocios más importantes de la Ciudad de México y de México, registró un desplome en la ocupación de oficinas de 69,400 metros cuadrados en el 2021 como consecuencia de la pandemia y una baja actividad en los mercados. De acuerdo con el reporte Ciudad de México Clase A, Panorama del Mercado de Oficinas 2021, elaborado por JLL, el rubro seguirá contraído en este corredor, y el número de metros cuadrados disponibles en la capital del país tenemos algo así como 223,000 metros cuadrados acondicionados y 167,000 metros cuadrados en obra gris, con una tendencia a tener cada vez menos actividad empresarial dentro de oficinas corporativas. Hay muchos que ya se quedaron con la educación, con el trabajo a distancia, y parece que esta tendencia no se va a revertir, o por lo menos no por el momento. Datos del INEGI muestran que los cortes finos de carne de res promedian en la primera quincena de enero un alza anual del 15.8%, paralelamente a los precios al consumidor de bistecs de res, que suben 16.7%, y de la carne molida, que sube 16.6%. Fíjense ustedes, estamos hablando de estos incrementos que para la cuesta de enero son
tremendo. No había yo visto un aumento tan desproporcionado en muchos años. La Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y Alimentos Condimentados de Puebla, la Canidac Puebla, informó que esperan un repunte del 5% para el 2 de febrero y superior al 20% para el mismo mes. No debemos de olvidar que el 2 de febrero es el Día de la Candelaria, es la venta de tamales, que es tradicional, y esta, puede dar un pequeño repunte al sector en lo general. Ticketmaster informa a la Procuraduría Federal del Consumidor que ahora los usuarios podrán solicitar el reembolso del valor nominal del boleto que hayan comprado inmediatamente después de que un evento se ha movido de fecha, sin importar las causas. Antes, los consumidores tenían que esperar la cancelación del evento para que pudieran solicitar el reembolso, y ahora lo que está ofreciendo esta organización es que se haga en el momento del anuncio. Ya con esta información nos vamos, y como siempre, les agradecemos el favor de su atención. Esperamos contar con ella a lo largo de nuestras transmisiones en las redes sociales, en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en iHeartRadio, en iTunes, y por supuesto en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión, y claro, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en centralfmequilibrio.com. Ahí estamos, como siempre, y para servirles a todos ustedes. Hoy por la tarde-noche les espero en Facebook para seguir platicando y comentar un poco más tranquilos sobre la información. Gracias. A nombre de mi equipo de trabajo, se despide de ustedes su amigo Pedro Ferriz Tecón. Gracias. Buenos días. Presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.